Stefan Zweig, uno de los maestros indiscutibles de la narrativa corta, nos presenta en Miedo una obra magistral que sumerge al lector en los intrincados laberintos de la psicología humana y los tormentos del alma. Publicado originalmente en 1920, este relato se convierte en un retrato psicológico y emocional del ser humano, exponiendo los secretos oscuros que yacen en las profundidades del miedo. Desde las primeras líneas, Zweig establece un ritmo pausado y reflexivo, permitiendo que el lector se sumerja en la atmósfera angustiosa y opresiva que envuelve a los protagonistas. La historia nos presenta a Irene, una mujer joven y sensible, atormentada por una inexplicable y paralizante sensación de miedo. Su búsqueda desesperada de una explicación racional a esta emoción la lleva a emprender un viaje que cambiará su vida para siempre. El mayor logro de Miedo reside en su capacidad para explorar las emociones humanas con una intensidad y profundidad impresionantes. Zweig utiliza una prosa delicada y sutil que penetra en las complejidades de la mente humana, revelando los matices del miedo y su impacto en la vida de los personajes. La construcción de Irene como protagonista es magistral, ya que el autor la dota de una vulnerabilidad y autenticidad que la hacen tremendamente real y cercana al lector. Además, la novela también se destaca por su habilidad para capturar la atmósfera y los detalles culturales de la Viena de principios del siglo XX. Zweig utiliza el escenario histórico como telón de fondo para enriquecer la historia y situarla en un contexto más amplio, lo que añade un toque de realismo y autenticidad a la trama. Ahora profundicemos aún más en algunos aspectos claves de Miedo de Stefan Zweig. La habilidad de Zweig para explorar la psicología de sus personajes es sin duda uno de los puntos más destacados de la novela. A través de la protagonista, Irene, el autor sumerge al lector en los complejos procesos mentales y emocionales que acompañan al miedo. Con empatía y sensibilidad, Zweig nos presenta a una mujer que lucha por comprender y superar su miedo inexplicable, convirtiéndose en una narrativa profundamente introspectiva. El autor explora la fragilidad y la fortaleza de la mente humana, mostrando cómo una emoción tan aparentemente irracional puede afectar a la vida de alguien hasta sus cimientos. Más allá de ser simplemente el tema central, el miedo en la obra de Zweig se convierte en una poderosa metáfora que puede aplicarse a diversas facetas de la vida humana. Es una emoción universal que todos experimentamos en algún momento, y el autor la utiliza para explorar temas más amplios, como la soledad, la alienación, la incertidumbre y los conflictos internos. El miedo de Irene actúa como un espejo en el que los lectores pueden verse reflejados en sus propios temores y angustias, permitiéndoles una conexión íntima con la historia. Aunque la trama central de Miedo se centra en la psicología de Irene, el trasfondo histórico y cultural es igualmente relevante. La novela, como ya comentábamos, está ambientada en la Viena de principios del siglo XX, una época de gran agitación y cambios sociopolíticos. Zweig aprovecha esta ambientación para mostrar cómo la sociedad y las expectativas sociales influyen en la forma en que los personajes enfrentan sus miedos y luchan por encontrar su lugar en el mundo. Además, la descripción detallada de la ciudad y sus costumbres añaden un toque de autenticidad a la historia y enriquecen la experiencia del lector. La prosa de Zweig se caracteriza por su introspección y la exploración de los matices de las emociones humanas. Cada detalle y cada palabra elegida con cuidado parece tener un propósito más profundo en la narrativa. El simbolismo juega un papel significativo, y los objetos y lugares adquieren significados que van más allá de su apariencia superficial. A través de esta técnica, Zweig nos invita a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos y descubrir los miedos y anhelos más profundos que subyacen en la vida de sus personajes. La historia se desenvuelve en un formato de novela corta, lo que le permite mantener la atención en el desarrollo psicológico de los personajes, sin distracciones innecesarias. La estructura de la novela, enfocada en la introspección y la exploración de los sentimientos más profundos de Irene, crea una inmersión total en la mente de la protagonista. A través de sus pensamientos y acciones, el lector se convierte en un testigo íntimo de su angustia y su búsqueda de respuestas. La elección de un narrador en primera persona para contar la historia agrega una capa adicional de cercanía entre el lector y la protagonista. Al experimentar los pensamientos internos de Irene directamente, el lector se ve inmerso en su mundo emocional y se convierte en cómplice de sus luchas internas.
La voz del narrador es íntima y confidencial, generando una experiencia de lectura íntima y conmovedora. Miedo trasciende su época y lugar de ambientación para tocar temas psicológicos y emocionales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Los conflictos internos, la ansiedad, la presión social y la búsqueda de significado son temas que resuenan con los lectores de todas las épocas. La novela se convierte así en una obra atemporal que ofrece una visión profunda de la complejidad humana y las emociones que nos definen como individuos. El desenlace de Miedo puede resultar sorprendente para algunos lectores debido a su carácter reflexivo y contemplativo. En lugar de ofrecer una resolución convencional y satisfactoria, Zweig opta por una conclusión que invita al lector a reflexionar sobre las complejidades de la vida y las emociones humanas. Aunque esto puede decepcionar a aquellos que buscan un desenlace más tradicional, el enfoque de Zweig es coherente con la naturaleza introspectiva y psicológica de la novela. Además de su rica contribución a la literatura en general, Stefan Zweig es reconocido por su maestría en la narrativa corta y su habilidad para explorar la psicología humana con sutileza y profundidad. Su influencia en la literatura europea del siglo XX es innegable, y su obra sigue siendo estudiada y apreciada por su relevancia y humanidad. Miedo es un excelente ejemplo de su talento y sensibilidad para abordar temas complejos con una prosa exquisita. En resumen, Miedo de Stefan Zweig es una novela que va más allá de una simple exploración del miedo y se convierte en una poderosa reflexión sobre la psicología humana y las complejidades de la vida. A través de su narrativa introspectiva y su prosa delicada, el autor crea una obra que invita a la introspección y la empatía, conectando al lector con las emociones universales que todos enfrentamos en nuestra existencia. Es una lectura que perdura en la memoria y que deja una profunda huella en aquellos que se adentran en sus páginas.